La coalición Va por México hoy inicia con un paso firme. Que sí vamos a ir juntos en el 2024. Es posible ganar la presidencia de la República. Y recuerden mi regla de oro: ni huevones, ni rateros, ni pendejos. Sí somos pragmáticos, pero tenemos valores, tenemos principios, tenemos una filosofía de la vida que es la de servir a la gente. En México los refranes se llevan al extremo. Los dichos hacen ciencia política. La bancada panista acepta que se destruyan esos míticos documentos y que es cállense. Las reformas políticas del Estado del 63 y 77 se hicieron para que existieran más partidos políticos en el juego y el PRI siguiera ganando. Que todo cambie para que todo siga igual, diría Lampedusa en El Gato Pardo. Incluso si las cosas cambiaban, seguía todo siendo igual. El 2 de julio de 2000, Vicente Fox, exgerente de Coca-Cola, ganó las elecciones federales de manera contundente. La hazaña necesitó de sus poetas, que si la alternancia, que si la democracia sin adjetivos, que si la transición democrática. Yo sí creo que Fox tuvo un gran mérito al sacar al PRI de una manera pacífica. La victoria panista no fue derrota de nada. La transición no significó ningún cambio, ni viraje, ni nada. La política del neoliberalismo tuvo un principio. Esta es mi ideología, pero si no funciona, acá traigo otra. Durante 40 años, el partido del régimen se vació de contenido mientras se llenaba de billetes. Las premisas de la revolución institucional y el estado de bienestar se hicieron cada vez más lejanas. Y se cambiaron, aquí sí hubo cambio, por la privatización, el privilegio y la pantalla electoral. Todo cabía porque nada importaba. Pacto por México, sobre representación legislativa, continuidad monetaria, el mucho moche con el que aprobaron reformas contrarias al interés nacional. Que nuestro modelo de monopolio público está agotado. Entendimos que no tenemos lo que queremos. No es raro que los votantes hayan buscado nuevas ofertas en las que encontraron oídos y resonancia. La derrota del PRIAN fue una muerte anunciada, porque cuando las cosas sí se transforman, nada sigue igual. Pues yo creo que vamos a ver cambios en el sistema de partidos, ¿no? El viejo sistema del viejo régimen, pues como todo, pues ya está viendo su ocaso. La alianza que hicieron el PRI-PAN-PRD fue una alianza sumamente ficticia, que no se anclaba y que no respondía a los intereses de todos los que la conformaban. Sin embargo, ha habido tal reconfiguración de fuerzas políticas, fuerzas electorales en este país a través, desde el knockout, desde 2018, que no se han logrado recuperar. Lo intentaron en su momento para impulsar las reformas estructurales de Peña Nieto en la Alianza por México, ¿no? Lo intentaron en múltiples ocasiones y no les funcionó. Ahí había ya una crisis muy evidente que decidieron sobre la que decidieron no hacerse responsables. Un pacto por México que tiene en este momento al país como lo tiene, con ese detrimento de lo público que se hizo desde la autoridad, ahora sabemos con sobornos, ¿no? Y vía, digamos, puertas giratorias con estas grandes empresas. Entonces, la verdad es que traían arrastrando muchísimo. Y además de eso, no supieron hacer una propuesta política. La cantidad de iniciativas que han aprobado es monumental. Ha sido un periodo muy luminoso para la política mexicana. Sí, este gobierno sí sabe, se ve hacer política, lo que celebran ustedes. Esas alianzas se desmoronan muy fácilmente. Se desmoronan cuando pues, los implicados en la misma ya tienen lo que buscaban, ya no tienen una necesidad de unidad y que saben que a mediano y largo plazo incluso no es sostenible esa alianza, que tendrán que reconfigurarse en función de otras siglas. Y ya le dijimos adiós al PRD, en las próximas elecciones tal vez le digamos adiós al PRI. El Pemex Gate, los vinculados al asesinato de nuestro candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, la Operación Zafiro, todo eso fue hace años y fue la consecuencia de que el PRI
generara en la sociedad una mala imagen. El PRI también, pues, está moribundo. Uno pensaría que lo primero que el PRI intentaría hacer es renovarse, ¿no? Y esto empieza por renovar el liderazgo del partido. Pero parece que pues no hay voluntad para hacer eso. Es increíble, ¿no? Solo en la política puedes fracasar tan estrepitosamente, ¿no? Y pues aspirar a conservar tu trabajo. Porque no fue que el PAN, el PRI y el PRD en esta alianza presentaran una contrapropuesta, ¿no? O algún proyecto, digamos, de nación. Y también creo que pecaron de soberbias y de soberbios las y los integrantes de este bloque opositor al no rendirle cuentas a la ciudadanía sobre las acusaciones que pesan sobre un montón de sus integrantes. Está esta generación de exgobernadores inmediatos, es decir, del sexenio pasado, la nueva generación, digamos, priista, que tiene en su mayoría acusaciones de corrupción, de desfalco de dineros, de uso de recursos públicos para campañas, bueno, hasta de robo de propiedades. Estos que se dicen que participaban en el PRI, una bola de cínicos, de lacayos, de esquiroles, al servicio del gobierno y de sus intereses, que quieren romper la unidad a cambio de impunidad. Los mismos que desmantelaron el Estado mexicano en la década de los 80, los 90, incluso entrados los 2000, son exactamente los mismos personajes que buscan actualmente seguir al frente de sus partidos, que buscan tener un escaño. Y pensemos en el ejemplo de la capital. El último líder priista, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, está acusado de trata de personas además en una sede partidista con recursos públicos, y ahora dejó a alguien de su mismo grupo político en la dirigencia, que no está claro si va a cambiar o no. Me voy a considerar el primer preso político de esta ciudad. Muchos de los personajes del PRI se fueron directamente a la independencia, renunciaron al partido pues, que llevó a la quiebra a Alito Moreno. Entonces ahí Alito quiere pues seguir pues haciendo el desastre del PRI. No dejas, no es decisión tuya tras el resultado renunciar a la presidencia del PRI. Yo tengo una visión no lo vas clara, a hacer. Respeto las posiciones que así es. Estamos en el momento más complejo del país. La alianza del nuevo PRIAN parece desmoronarse cuando el dinero y los puestos en el poder se acaban. Los viejos actores que llevaron a la quiebra el país no fueron suficientes para convencer al electorado, y la candidatura de Xóchitl Gálvez, que representaba la pantomima de la inmaculada ciudadanía, nunca cuajó. Así es esto de las gelatinas. ¡Antes que partido, tengo patria! Ocurrencias tras declaraciones fallidas fueron el día a día de la campaña. Como ya no hay discurso, voy a improvisar. Millones de mexicanos siguen teniendo hambre de sed y de justicia. No hubo teleprompter que salvara a la candidata del PRIAN. Hay muy malos priistas que yo no trabajaría como Bartlett o como Alito. El día de ayer ofrecí una disculpa. Me encanta, yo sí quiero decirlo, estoy orgullosa de caminar con el PRI. ¿Cómo puede la candidata Xóchitl Gálvez ignorar que le sacaba a Claudia Sheinbaum 30 puntos de distancia? O sea, ¿dónde está la inteligencia mínima para conocer eso que estaba ocurriendo? Porque muchas encuestas lo estaban diciendo, pero parece que hay una voluntad de no creérselo. Estamos hablando de una industria, si estamos hablando que el tipo de Massive Caller, más allá de que sea militante o haya sido militante del PAN, en esto que yo suelo hablar, que hay una industria de la mentira, pues dentro de esa impunidad se cobija, ¿no?, a negocios, y uno de ellos está claro que es el de las encuestas falsas. Por eso es muy importante Massive Caller, porque Massive Caller nos dice la realidad, que va a haber una contienda cerrada el día 2 de junio y por eso tenemos que salir a votar todos. Lo que vimos durante estas elecciones en la televisión comercial, mintiendo, diciendo aberraciones como que Xóchitl no era del PRIAN, sacando virtudes de lodo, pero unánime, o sea, era, incluso los que se suponía que eran de izquierda, pues no se atrevían a decir lo que todos estábamos viendo fuera, que no había proyecto, que había una candidata de quita y pega,
El fenómeno político del momento es Xóchitl Gálvez. De que el mensaje y la mensajera de Xóchitl Gálvez son lo mismo. Ella es su mensaje y su mensaje es ella. Y eso es muy difícil de encontrarlo en cualquier tiempo y lugar en un político. No se nos olvide que Xóchitl es el producto de la imposición de unos cuantos sobre la alianza, es decir, fue fruto de un proceso sumamente antidemocrático. Los que los reyes del fraude le hicieron fraude a la derecha para poder imponer a Xóchitl Gálvez. Xóchitl Gálvez intentó hacer todo y nada, ¿no? Fue un ex-trotskista que luego al final de su campaña estuvo rezando en una iglesia y haciendo insinuaciones acerca de la religión de Claudia Sheinbaum, ¿no? Muy a la manera de la extrema derecha. Le contaste a su santidad cómo usaste la Virgen de Guadalupe en una falda, a pesar de que no crees en ella ni en Dios. Le platicaste que derrumbaste una iglesia cuando fuiste delegada de Tlalpan. Pero también el PAN está en crisis interna, ¿no? Entre los fieles a Marco Cortés, entre los calderonistas que ya pues querían hacer su partido aparte y no lo lograron, ¿no? Entonces están en el PAN no por gusto, sino por necesidad. Hay los que todavía apoyan a Madero. Es decir, hay diferentes bandas ahí en el PAN y no se llevan. Entonces, ante esa reconfiguración, pues no pierde nada, evidenciando las rupturas que de por sí ya tenían cuando decían es que tú no me cumples, y saca Marco Cortés, ¿no? Los acuerdos que se supone tenían que quedar en lo oscurito y decidió tuitearlos de la noche a la mañana. Entonces, ahora vemos en tiempo real también ese colapso. Y yo creo que solo son estos animales que nadie quiere en su casa los que se van cuando un barco no está bien. Yo lo que creo, la cultura de la dimisión, yo lo que creo es que nunca debes abandonar un reto. Y yo nunca he abandonado ninguno de los retos que he tenido. No, y menos si te vas a ir del lugar número 1 al Senado de la República. Evidentemente. Porque igual, en el PAN hay los que quieren modernizar el PAN y ser una oposición un poco menos recalcitrante, pero también hay voces dentro del PAN que quieren regresar el partido a sus raíces. Ultra reaccionarios, ¿no? Pero tú, Javier, mucho al PAN, tú cuando yo estaba en la dirigencia me dijiste, oye, quiero regresar al PAN, recordarás que hoy ya estás afiliado, y yo te di todas las facilidades inmediatas, atención específica. Luego el problema fue, Javier, cuando quisiste un espacio y no te lo pudimos dar. Vemos una pugna intestina dentro de un PAN que también está impulsando personajes cada vez más siniestros e incluso ligados a grupos del crimen organizado, más allá de las agendas de ultraderecha, ¿no? En contra de los derechos de las mujeres, de las diversidades sexogenéricas, etcétera. El PAN tiene a figuras que son abiertamente antiderechos y que volvieron a postular, es decir, personas que niegan la identidad de otras personas, personas que tratan de culpar a las personas migrantes falsamente de problemáticas que estaríamos viviendo o no, es decir, que tienen un discurso de odio abiertamente, ¿no? Que han votado en contra de los derechos de ciudadanía. Yo también tengo derecho a rechazar este trapo verde, porque yo represento a muchas personas que creemos que el aborto es un asesinato de una persona. Del lado de la oposición no encuentro claro su proyecto. Era oponerse, eso sí, en eso sí no hay duda. Yo creo que también todo el mundo se dio cuenta. En realidad no necesitaban hacer una publicación y decir, nuestro proyecto es lo que había antes. La senadora Xóchitl Gálvez, claro que puede estar la senadora Xóchitl Gálvez, ella es senadora. Lo que no es correcto es que suba a la tribuna y violente el proceso. Le pido al área de resguardo que retiren esa botarga, por favor. Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales. A trabajar, cabrones, como dice Xóchitl. Que no te engañen, fue mi gobierno quien comenzó en todo el país el programa de adultos mayores, 70 y más. En México, la oposición abandonó su punto de vista y encontró en la mímesis y la improvisación su única manera de prevalecer.
Durante la campaña electoral, la oposición se quiso apropiar de los programas sociales iniciados por la llamada 4T. Nunca pudieron poner en la mesa sus reglas, sus puntos de vista, sus límites, sus posturas. Estampo mi sangre, que es lo más valioso que tengo, de que no se van a quitar los programas sociales. La derecha terminó alineándose en la práctica con las estrategias de la propia Cuarta Transformación, terminaron pronunciándose a favor de los programas sociales que se negaron a votar cuando ellos fueron o tenían la mayoría calificada, terminaron aceptando que las políticas públicas implementadas no estaban tan mal aun cuando se habían opuesto. Pero son a veces tan de derecha que les va a costar trabajo, y algunos de ellos desearían que Vox viniera. ¿Qué pasó? Caímos en la trampa de los programas sociales. Enseña a pescar, no des el pescado permanentemente, y caímos en la subasta. ¿Quién da más programas sociales? Vamos a ver, creo que la tentativa de oposición buena ondita, ¿no? Al estilo del Movimiento Ciudadano, ¿no? Como vimos de su candidato en la campaña, de Maynes. Pues hoy el gran ganador de esta elección también es un Movimiento Ciudadano que logra crecer con una política de mercantilización del quehacer político. Y yo creo que están hablándole a esa generación joven que no necesariamente está de lleno involucrada en los procesos políticos en este país. Presidente Maynes, presidente de México. El Movimiento Ciudadano, creo, supo ver eso y más bien dijo, démosle continuidad y aportemos desde esta otra trinchera con todo lo que los gobiernos de Movimiento Ciudadano pueden ser controvertidos, ¿no? Jalisco y Nuevo León tienen unas cifras de inseguridad y de un montón de otros delitos muy controvertibles. ¡Arráncate, compadre! Lo nuevo es emocionante. Lo nuevo apasionante. Lo nuevo está siempre adelante. El futuro es brillante. Que venden el quehacer político como una nueva mercancía, como un producto para redes sociales, y entonces ya no importa el programa político, ideológico, cultural, económico que busques implementar, sino qué tan cool, ¿no?, se puede llegar a ver en un TikTok, en un reel, en una foto, y aquí es donde aparecen estos procesos, fenómenos como un movimiento ciudadano y estos relevos generacionales como Samuel García. Maynes no necesariamente lo metieron en la ola porque era lo que había dada la situación, pero también existe un nuevo grupo de panistas mucho más jóvenes, ya no es Vicente Fox, ya no es Calderón, Margarita Zavala, ya son Jorge Romero, son los Oceans, es el cártel inmobiliario. Cuando digan el nuevo PRI, el nuevo PAN, hay que pensar que efectivamente hay una nueva generación, pero que está dispuesta a ser más antidemocrática. Si no hay sustento de realidad, las grandes ideas son ocurrencias. Sin territorio, las posturas son buenos deseos, y solo eso. Los partidos políticos en México temen definirse porque no saben qué decir. No gestionan contradicciones porque no tienen direcciones. No se oponen a nada, no se definen ante nada. Pueden ser antiderechos y progresistas en la misma frase. Aquí andamos. Sociedad civil y partidos políticos. Lo que me pareció más problemático de esa alianza no fue el sector empresarial, sino el sector partidista, porque ¿a qué intereses está sirviendo cuando te alías con alguien que tiene una agenda muy clara, ¿no? El tema es la hipocresía de decir que le está sirviendo a unos cuando en realidad está sirviendo a otros, y eso lo vimos no solo con la alianza partidista con Claudio X González, con cabilderos de empresas transnacionales sentados en las curules que tendrían que haber sido para legisladoras y legisladores electos por el pueblo mexicano. Yo creo en la trinchera ciudadana, esa es mi trinchera. ¿Pero usted es representante de intereses económicos? No, en absoluto, yo soy activista social. El hacer uso del concepto de lo ciudadano como sinónimo de lo puro, de lo que no está tocado por el diablo casi, y llevarnos a la mentira de que solo la sociedad civil organizada podía combatir a Morena o a la Cuarta Transformación, tiene que ver también con el desgaste, la debacle y la putrefacción de los partidos políticos. Los ciudadanos de México no se van a desmovilizar.
todos estos grupos de Marea Rosa y que decían que eran apartidistas y ahora están hablando de un nuevo partido político. Lo cierto es que son en su mayoría figuras que ya han estado en varios partidos políticos y que el día de hoy están encontrando una crisis por su falta de autocrítica y por la falta de rendición de cuentas que han tenido. Entonces no les quedó de otra más que vestirse de rosa, salir a las calles, ponerse 25,000 membretes, cambiarse el nombre cada 2 semanas, ser Unidos por México, Va por México, Sí por México, tratar de quitarle ese rostro prianridista, o ya no sé cómo decirlo, ¿no? Y vestirlo de otro color. Entonces, esa marea rosa, pues confirma el fracaso de los partidos que alguna vez fueron hegemónicos en este país y que hoy ya la gente les dijo ya no más, no volverán. Si Claudio X González Jr. se quiere meter a la política, que lo haga abiertamente. ¿Por qué lo quiso hacer escondiendo su movimiento ciudadano? No. Que se afilie a un partido o que cree su propio partido. Pues va a haber canto de la sirena, estilo Bolsonaro en Brasil, estilo Milei en Argentina, estilo Kast en Chile, y realmente llevar la derecha a una ultraderecha. Pero por otro lado también aparecen personajes como Salinas Pliego, Lili Téllez, Eduardo Verástegui, pues que no tienen empacho en hablar de una política no necesariamente laica, ¿no? Sino con una intervención religiosa absolutamente, de hablar en contra del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, en contra de la política pues social. Este sector de ultraderecha termina abriéndose paso ante pues el colapso de una derecha electoral que hoy ya no tiene cabida. México, el PAN ha muerto y no estamos seguros de que descanse en paz. Creo que habrá un intento de una derecha ultra y que nos va a causar a la mayoría mucha gracia. O sea, que nos vuelvan a decir lemas cristeros va a ser muy divertido. O que Salinas Pliego trate de ganar la presidencia, creo que vamos a llorar de la risa. Igual va a tener que regalar celulares porque va a estar difícil, o coches de una vez. Porque claro, ahorita ven al tío Richie, pues ese billonario, rico, exitoso, poderoso, sí, pero no fue siempre así, güey. Esos personajes ya levantaron la mano. Ya dijeron, estamos aquí, puede ser que sí, en algún momento se haya dicho es el loco de Milei, es el loco de Bolsonaro y terminaron siendo presidentes, pero aquí también hemos dicho más de una vez esa persona como Lili Téllez, ¿no? El propio Salinas Pliego, el propio Eduardo Verástegui. Entonces, no solo son esos horizontes que tiene la derecha, sino retos para la izquierda para impedir que esto crezca. En el país de los dichos también hay otro. No hay mal que dure 100 años, ni prerrogativa que lo aguante. Los partidos políticos de la oposición deben replantearse y ver de nuevo al pueblo, entender las cosas que han cambiado y cómo el centro gravitatorio se dislocó en los últimos años. El mexicano es un pueblo politizado que cada vez se involucra más y participa más. Quizá esa es la obligación que tienen los partidos políticos, ser claros y congruentes con sus agendas. No temer a polarizar, a proponer, a definirse, a entenderse como un partido que es parte del todo. Creo que van a tener que ellos mismos hacer su trabajo dentro de sus propias instituciones políticas y si creen que el Partido Acción Nacional ya no les da más o que el PRIAN en general ya no les da más, quizá transitar hacia otra cosa, pero no creo que esa otra cosa no sea un partido político. Primero porque ahí está el dinero, o sea, sigue estando esta beta financiera del propio erario de la nación y si ese se va a llamar Marea Rosa o se va a llamar como sea, la gente, el pueblo ya sabe que es el PRIAN y que la historia del PRIAN no se la van a quitar porque ahora se llaman Marea Rosa y su líder sea Claudio X González Guajardo. Al contrario, o sea, es que todos ellos ya fueron exhibidos como lo que son. Yo deseo un PAN fuerte, yo deseo un PRI renovado, pero deseo también una nueva fuerza política conformada por miles y miles de ciudadanos.
fundamentalmente se fueron no solo el PRI, el PAN y el PRD al basurero de la historia por representar un modelo de neoliberal, sino por querer hacer que regresara en plenitud. Y eso es lo que la gente hoy se niega totalmente a que vuelva, ¿no? Ese no regresen. Porque ya estamos en un nuevo capítulo en la historia democrática de México, algo que se está acercando más a una democracia, ¿no?, de fondo, no la democracia simulada de antes. Hay algo inquietante en la democracia, pero es propio de la democracia, la incertidumbre. Antes no había incertidumbre. Uno sabía quién iba a ganar las elecciones desde antes de que se hicieran las elecciones. Sí, todos vamos a tener que adaptarnos a un nuevo entorno. Algunos lo van a sufrir y otros les van a abrir horizontes que antes estaban cerrados. Yo me voy con los de los nuevos horizontes. ¡Ánimo! ¡Ánimo!